Buenas tardes. En el primer lugar, les ofrezco una disculpa. Desde hoy nosotros queríamos iniciar a la 1 de la tarde según hora local de México, pero hoy, ya que voy a compartir un tema bastante importante, que son de profecía, y tengo que prepararme un poco. Hoy yo quisiera compartir con ustedes sobre señales de los últimos días según la Biblia. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El Nuevo Testamento, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Por si acaso, si habrían algunos que hoy todo el día no han podido leer ni un capítulo, casi un capítulo completo voy a leer. Mientras tantos que yo leo, ustedes me acompañan en silencio viendo la Biblia. Los que no tienen la Biblia en su mano, se pueden prestar solo sus oídos, por favor. Bueno, voy a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta el versículo 12 he leído. Hoy el tema que voy a tomar es señales de los últimos días según la Biblia. En esos días, en diferentes redes sociales, muchas personas publican diferentes publicidades, algunos mensajes, hasta algunos videos son muy impactantes, diciendo que ya estamos muy cerca o ya está por venir los últimos días de este mundo de los seres humanos. Pero nosotros es un poco necesario acercarnos según la Biblia, según la Santa Biblia, cómo está escrita sobre las señales de los últimos días. Hoy
En el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el primer lugar, el apóstol Pablo aconseja a los hermanos tesalonicenses, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, desde hace 2000 años aproximadamente, y fue anunciados, advertidos, y pasaron 2000 años. Entonces nosotros debemos pensar un poco bíblicamente. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Antes de que el Señor Jesucristo se regresara, ¿cuáles señales van a suceder en esta tierra? Es necesario un poco de estudio de la Biblia. Y en estos días yo viendo la situación del coronavirus, me quedé bien pensativo. La gente está buscando la esperanza, el consuelo. Yo también siendo como un pastor quien transmite palabra del Señor Jesucristo a muchas personas, estoy orando a Dios, que Dios quite de nosotros esta situación, que nos permita que muy pronto que pueda haber una cura, un antídoto contra coronavirus, para que aquellos muchos infectados que sean beneficiados, sean curados, y también para los que están en un cierto estado del pánico y caos, con miedo y preocupación, también la gente que tiene y sus padres que son ancianos o algunos familiares que les padecen enfermedades crónicas. Para ellos esta situación no es un juego, sino es una situación muy seria. Nosotros juntamente debemos orar, también ayudar el uno al otro, para que aquellas personas puedan recuperarse, puedan tener paz y fuerza en sus corazones. Estoy orando que muy pronto Dios nos permita su gracia, una vacuna o alguna pastilla, un tipo de antídoto contra este virus. Pero viendo esta situación, me entró un pensamiento. Yo anteriormente he pensado, en este siglo tan global, en este siglo el derecho humano más que nunca en los siglos pasados está bien elevado, la libertad de cada uno de nosotros. Yo pensé, según las profecías, en los días finales iba a suceder una gran persecución contra los cristianos, contra la iglesia del Señor. Pero en mi corazón, yo pensé, ¿no? ¿Cómo en este siglo, en que el derecho humano, libertad de religión, más que nunca están bien elevada y garantizada, tal nivel de persecución podría suceder a los cristianos? Solo yo pensé, tal vez en los países, en algunos lugares de alguna religión, cuya religión que oprime y persigue a otra religión, puede ser por serlo de su religión. O solo en algunos países, muy pocos países, donde el analfabetismo es muy grande, la gente no estudia, no se prepara, no se comunica muy bien con las sociedades internacionales. En su sencillez del corazón, en su simpleza, en su inocencia,
tan solo con celo de su religión, podría perseguir a los cristianos. Pero ante esta situación del coronavirus, cambió mi manera de pensar, porque yo pude darme cuenta si algún día nos padecería una gran persecución del nivel que la Biblia nos mencionó. Manda a los cristianos a las cárceles y también atentar a los cristianos con un tipo de terrorismo personal o de algún grupo y agrupaciones, mandar a la cárcel hasta matarlo, que la gente pensar como si fuese algo normal. Y pude entender, si alguna situación más adelante no sucediera, similar ahora la situación del coronavirus, y la gente cuando entra en pánico, y puede suceder cualquier situación. De esta manera, y podemos entender, aunque tal vez no estemos que en el mero día de los últimos días, pero estamos muy cerca de aquellos días que la Biblia mencionó a nosotros. Hoy yo he leído 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 12. Al leer este texto me doy cuenta, en el tiempo de apóstol Pablo también había algunos grupos que causaban miedos y causaban preocupaciones a los hermanos, diciendo que el día del Señor está muy cerca. Pero el apóstol Pablo quiere explicar a los hermanos tesalonicenses, antes del día del Señor, cuáles señales deben suceder, van a suceder a la humanidad. Hoy, con este tema tan interesante, bíblicamente queremos acercarnos a este tema. En el Antiguo Testamento hay libros. El libro del Daniel es un libro muy especial, es uno del profeta mayor de Israel. Y Daniel, cuando era un cautivo en Babilonia por los sirios, el Espíritu del Señor lo tomó, era un hombre piadoso, un hombre elegido por Dios. Él pudo profetizar muchas cosas, especialmente sobre los últimos días y diferentes acontecimientos que iban a suceder. Especialmente en el libro del Daniel, capítulo 2, capítulo 7, podemos ver dos profecías. Parece que son distintas, pero es una sola misma profecía. Allí podemos ver las profecías en forma paralela. Aunque son distintas profecías, porque la expresión como Daniel expresó son distintas, pero habla de una sola misma cosa. En el libro de Daniel, capítulo 2, el gran rey Nabucodonosor de Babilonia, un personaje de hace más de 2600 tantos años atrás. Este sirio de Babilonia llegó a ser un gran rey, gran emperador, pudo invadir a diferentes países de Medio Oriente, incluso hasta Israel. Destruyó el templo del rey Salomón y llevó todos los israelitas a Babilonia. En aquel tiempo, Daniel también fue llevado, pero Daniel halló gracia ante los ojos de los principales sirios de aquella tierra, llegó a ser un funcionario de alto rango. Pero era un hombre muy piadoso. Dios estaba con él. Un día el gran rey Nabucodonosor soñó. En sueño vio una visión que era horrible, le causó gran miedo. Él se dio cuenta que ese sueño no es cualquier sueño, sino es un sueño que tiene un mensaje. Él se preocupó en gran manera, buscaba a alguien
que pudiera interpretarlo. Pero en el imperio de Babilonia no había. Se enfureció, él amenazó a todos los doctores, magos, sabios. Si no pueden interpretar mi sueño, voy a matar a ellos. En aquel tiempo el profeta Daniel, siendo tomado por el Espíritu de Dios, él interpretó el sueño que el rey Nabucodonosor soñó. El rey Nabucodonosor en el sueño vio una imagen, una estatua enorme. ¿Y cómo era su aspecto? Su cabeza era de oro y sus dos brazos de la plata y su cadena del bronce y también y su cadera es bronce y sus dos piernas de hierro, desde rodilla hasta plante de pies, hierro y barro mezclados. Entonces su aspecto era enorme, temible. Luego una piedra, muy grande piedra levantada, no por manos de humanos, flotadas en el aire, se lanzó, se dirigió a aquella imagen, lo hizo en polvo. Entonces, el profeta Daniel profetizó, o sea, interpretó. El rey Nabucodonosor, por ser un gran emperador, un gran señor de esta tierra, el Altísimo del cielo, a él le hizo saber lo que iba a suceder a la humanidad. Entonces Dios le enseñó diferentes metales, diferentes materiales de esta imagen son símbolos de diferentes reyes, reinos que van a reinar sobre la humanidad. Aquí nosotros podemos ver, son 5 reinos: oro, plata, bronce, hierro con barro mezclados. Después, una piedra no levantada por mano se dirige sobre aquella imagen, los hace en polvo. ¿Qué quiere decir? Viene el fin, el juicio final. Entonces el profeta Daniel interpretó el oro, la cabeza del oro, es el mismo rey Nabucodonosor, o sea, Babilonia. Y después de Babilonia, y se va a levantar un reino, aunque no sea como Babilonia, un reino, pero son de 2 pueblos. ¿Por qué? Los brazos no son unos, sino son 2. Entonces, conforme a la interpretación del profeta Daniel, se levantó Media y Persia. Media y Persia históricamente invadieron, destruyeron, trajo la caída del reino Babilonia. Y después de aquellos 2 reinos unidos, Media y Persia, Daniel dijo, se va a levantar otro reino del bronce. Ya nosotros aún tenemos algunas esculturas que arqueológicamente tienen mucho valor del tiempo de Grecia, del reino Grecia, Roma. Muchas esculturas son de bronce. Bronce es un material sólido, pero es manejable para poder moldear, formar, hacer diferentes esculturas. Un reino se va a levantar que va a ser su carácter, con su característica como de bronce. Mucha arte, mucha ciencia. Se levantó Grecia, el reino Grecia invadió aquel reino de Media y Persia y los hizo caer. Y luego, según esta profecía,
se levanta una nación, un reino de hierro. Entre diferentes materiales, hierro es el material más sólido, más fuerte. Cualquier material, cualquier metal, cuando se choca con hierro, contra hierro, no se aguanta, se dobla, se revienta, se rompe. ¿Qué quiere decir? Un reino que tiene una característica, que tiene una fuerza militar invencible. ¿Qué pasó? En el lugar de Grecia se levantó Roma. Roma tenía tropas invencibles. Roma no se destruyó por la invasión, por el ataque de otro pueblo, otra nación, sino Roma por sí mismo se corrompió y se cayó. Pero ¿qué pasa? Conforme al aspecto de esta imagen que Dios mostró, Roma en los últimos años de su gloria se divide por dos partes. Nosotros sabemos que dos piernas. La pierna no es una sola, sino son dos. Y finalmente se dividen por dos piernas, dos reinos. Supuestamente el reino romano, el imperio romano, en la historia fue el último imperio, último reino que a nivel mundial, a nivel internacional, conquistó al mundo de los seres humanos. Pero según esta profecía, después de Roma, después de un reino de hierro, se va a levantar en el lugar de Roma un reino mezclados. Pero ya no es de una sola raza, no es un solo reino. Desde rodilla hasta la planta de pie, y dos plantas de pie tiene total 10 dedos. Son de diferentes reyes, diferentes nacionalidades, varios reyes aliados. Va a ser una agrupación, una unión de los últimos días de los seres humanos, últimos días de la humanidad. Esta unión va a reinar sobre los seres humanos. Pero este último reino son de distintas nacionalidades, distintas razas, aunque estén bien aliados, pero como hierro y barro no se puede mezclar muy bien, jamás se puede juntar en realidad. Por algunos intereses solo están aliados. Luego, ¿qué sucede? Una enorme piedra, no levantada por manos, una enorme piedra, un misterioso reino se va a levantar. El reino de Dios. Aquel reino que Dios gobierna, destruye esta imagen de oro, plata, bronce, hierro con barros. Va a ser el último reino, pero no tiene su fin. Eternal. Babilonia se levantó antes del Cristo 605 años. Hasta antes de Cristo 539. Media y Persia antes del Cristo 539, antes del Cristo hasta 331 años. Después Grecia antes del Cristo 331 años hasta antes del Cristo 168 años y cayó. Después se levanta Roma antes del Cristo 168 años hasta después del Cristo 476 años. Después de la caída de Roma hasta la actualidad, nosotros debemos rastrear, buscar cuál sería penúltimo reino
que gobierna la humanidad, pero ya no es un reino, es una unión de distintos reinos. Debemos imaginar, y tal vez podemos encontrarlos, que reina sobre la humanidad. A partir de después de Cristo, el año 476 hasta la fecha de ahora. Luego, según la Biblia, va a venir un reino, es el reino de Dios misterioso. Va a traer fin a todos los reinos de los seres humanos. Entonces, esta profecía de Daniel capítulo 2, de una estatua, una imagen, mantiene una perfecta armonía en forma paralela con la profecía de Daniel capítulo 7, en donde habla de 5 animales. Dios habló simbólicamente y explicó, estos 5 animales bestias son símbolos de 5 reinos que van a reinar sobre la raza humana. Se encaja exactamente con la profecía de Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 7, versículo 4, el primer reino es un león que tiene alas de águila. Se representa Babilonia. Después apareció la segunda bestia, se parece al oso, Media y Persia. Después un leopardo que tiene 3 alas, Grecia. Después de un leopardo aparece una bestia temible, maravillosa y temible. Habla mucho de su fuerza. Este reino tiene mucha fuerza en comparación con otros reinos. Se representa Roma, una bestia temible y grande. Después de estas bestias habla sobre un cuerno. Es un reino del cuerno. Equivalente de aquella unión de los países, porque habla de varios cuernos que serán arrancados y va a crecer un nuevo cuernos. Habla de los reyes, la unión, la alianza de los reinos que van a gobernar los últimos años de la raza humana. Y después, y viene el reino eterno, equivalente del reino de las piedras. También en el libro de Daniel capítulo 9, el profeta Daniel, recibiendo una inspiración espiritual por el arcángel Gabriel, él profetiza sobre las 70 semanas. Dios se enseñó al profeta Daniel cuándo va a venir el Santo Mesías y cuándo el Santo Mesías va a traer eterna redención a la humanidad. Luego, cuándo va a venir grandes tribulaciones y también los últimos años, los últimos días del mundo y va a venir el fin. Entonces el profeta Daniel recibió profecía de 70 semanas. En mucha parte del Antiguo Testamento, en la profecía un día en el mundo secular equivalente de un año. Entonces, 7 días, las semanas son de 7 días. Una semana de profecía para nosotros son equivalente de 7 años. Entonces, profecía de 70 semanas. 70 por 7, 490 años. Una profecía de 490 años. ¿Qué pasa?
Dios enseñó a Daniel después que cuando salga una orden que restaurara el templo, la ciudad de Jerusalén, y caídas. Pasará 69 semanas. Después de 69 semanas, a partir del día que la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, se ha restaurado, después 69 semanas, equivalente de 483 años. Y después, conforme a aquella profecía, realmente salió una increíble orden a los cautivos, a los israelitas, se regresaran a Israel, que restaurara el templo. La profecía se cumplió. Fue el año antes del Cristo 457. Ya desde aquel año, antes del Cristo 457 años, empieza a correr la profecía de 69 semanas. Son equivalentes de 483 años. Entonces, antes del Cristo 457, que salió la orden y fue restaurado el templo de Jerusalén, vamos a descontar 457 antes del Cristo, 457 años que se construyó el templo. A partir de aquel año, descontar equivalente de 69 semanas son 483 años. Entonces, según nuestro cálculo, el resultado son, después del Cristo, 27 años. Pero ¿qué pasa? Los judíos usan un calendario lunar, calendario de judíos. Nosotros usamos calendario gregoriano. Entonces, el calendario judío cuenta el año por 360 días. El año no son 365 días. Entonces, nace meses bisiestos. Entonces, según el calendario de judíos, si calculamos, ¿cómo van a ser resultados? Después del Cristo, 33 años. Aunque haya un poco de variación, casi exactos. Cuando la ciudad de Jerusalén, el templo se ha construido, después de 69 semanas, el templo fue reconstruido antes del Cristo 457 años. Descontar, equivalente de 69 semanas, que son 483 años, son después del Cristo, el año después del Cristo 27, pero yo les he explicado, el calendario judío cuenta el año por 360 días. Aplicamos esta diferencia que nace por mes bisiesto. Resultado va a ser el año después del Cristo 33. ¿Qué sucedió? Cristo murió en la cruz. Dios enseñó al profeta Daniel, el santo Mesías será cortado de la tierra, de los seres humanos. ¿Qué pasa? Las profecías serán cumplidas. Traerá la expiación eterna. Acuérdense, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, su último testamento fue: consumado es. Jesucristo, ¿qué quiso referir a nosotros? Todas las profecías sobre el Mesías, la primera venida del Mesías, todas las profecías fueron cumplidas.
¿Qué significa lo que él dijo? Consumado es. Trajo la expiación eterna, el perdón de los pecados, pero eternos. En el nombre del Señor Cristo, todos los pecados de la humanidad fueron expiados. Pues el Cristo dijo, consumado es. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo, cuando el Santo Mesías se ha cortado de la tierra, de los seres humanos, ¿qué va a suceder? El templo otra vez va a ser destruido. Yo voy a traer un rey extranjero que vosotros que no podréis entender su lenguaje. Tiene un aspecto de piedra. ¿Qué pasa? No perdonará a ninguno, hasta los niños, hasta mujeres embarazadas. Acuérdense cuando el Señor Cristo se dirigía para ser clavados en Monte Calvario, mujeres de Jerusalén lloraban. Jesús, en vez de recibir el consuelo, consolaba a ellas. Dijo, no lloréis. No lloren por mí. Si quieren llorar, que lloren por ustedes, por sus propios hijos. Que oren que aquel día no sea el invierno. ¿Y qué pasó? Esta ciudad, este templo, sobre una hilera de piedra, ni siquiera una piedra quedará, será destruida. Jesucristo estaba viendo el futuro de Israel, la nación Israel. ¿Qué pasó? En el año 70 después de Cristo. Entonces, después de la muerte del Señor Cristo y su ascensión, aproximadamente 37 años después, ¿qué sucedió? El emperador Tito de Roma 3 veces manda sus tropas. Él mismo viene. ¿Qué pasó? Destruyó el templo de Jerusalén y él hizo un masacre. Todos los israelitas, para sobrevivirse, tuvieron que abandonar el territorio israelita, se esparció al mundo entero. Entonces la profecía del Daniel exactamente se cumplió. Hasta ahí, las profecías de 69 semanas se cumplieron. Pero ¿qué pasa? Después que las 69 semanas se cumplen, da una pausa. El reloj de las profecías se para. Un tiempo extra inicia, el tiempo de gentiles. Entonces, entre 69 semanas, la última una semana, hay un espacio. Aquel espacio la Biblia lo llama tiempo de gentiles. Entonces, el reloj de la Biblia se paró por un plan de Dios. Entonces, se extendió un tiempo de regalo, tiempo de gentiles. Pero ¿qué dice la Biblia? El Evangelio, las sagradas promesas que originalmente eran para el pueblo, escogido el pueblo de Israel, los descendientes físicos de sangre y carne de Abraham. Ellos no creyeron en el Señor Cristo por la dureza del corazón. Se insensibilizaron, se endurecieron sus entendimientos. Entonces las sagradas promesas se dirigen, se redirecciona, se dirigen a los gentiles que originalmente no son pueblos. El Evangelio se dirige a los gentiles. Después que se cumplió la profecía de 69 semanas, el tiempo de regalo se alarga hasta la fecha de hoy. Pero la Biblia que dice a los hermanos gentiles que dicen que no se enaltezcan, tampoco menosprecien
al pueblo judío. ¿Por qué? Es un plan de Dios. Hasta que la plenitud de los números de gentiles se completen. Es el tiempo de gentiles. Pero ¿qué pasa? Cuando se complete la plenitud del número de gentiles, ¿qué sucede? Las sagradas promesas, el santo evangelio se regresa al pueblo judío. Pero primero, ¿qué va a suceder? El pueblo judío que fueron esparcidos al mundo entero regresarán al antiguo territorio israelitas. Allí otra vez levantará su nación. Luego, en su territorio, ellos reconstruirán el tercer templo de Dios. El primer templo de Dios fue el templo del rey Salomón. El segundo fue el templo de Zorobabel. Es el otro descendiente de David, descendiente de Salomón. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, cuando se regresó, la segunda vez construye el templo. Fue llamado el segundo templo. Cuando inició el reino griego con la llegada del gran rey Alejandro, y inicia dinastías griegas en Israel. ¿Qué pasó? El templo fue contaminado, fue arruinado muchas partes. Entonces, un edomita, los fines de dinastía griega, dinastía de familia de sacerdotes, macabeas. El imperio de Roma asigna a un edomitas. No es judíos, es Herodes, por rey de Israel. Entonces él, para ganar la popularidad, ganar favor del pueblo judío, restaura el segundo templo arruinado. Lo repara, lo amplia. Desde aquel día fue llamado el templo del rey Herodes, que era el templo del tiempo del Señor Jesucristo. Pero aún sigue siendo el segundo templo. ¿Qué pasó? Como la profecía de 69 semanas, como el mismo Jesucristo profetizó, con la llegada del emperador Tito del imperio romano, el segundo templo se arruinó, se destruyó por completo. Ya los israelitas se regresaron a sus antiguos territorios en nuestra generación. Pero ¿qué pasa? Aún les hace falta reconstruir el tercer templo. Pero según la Biblia, el tercer templo va a ser construido. Pero cuando el tercer templo se construye, nosotros tenemos que entender, esto va a suceder en los tiempos finales, de los tiempos de gentiles. Cuando ellos reconstruyen el tercer templo, esto va a ser una señal del inicio del tiempo de judíos. ¿Qué pasa? Se acaba el tiempo de los gentiles. De ahí inicia la profecía de la última semana, entre 60 semanas, 70 semanas, las profecías de 69 semanas son cumplidas. Pero ha quedado la última semana, empieza a correr la profecía de la última semana, últimos 7 años, antes del fin del mundo. Entonces, según el libro del Daniel, según el libro del Apocalipsis, podemos ver coincidencia en la primera mitad de estos últimos 7 años. Los israelitas harán pacto con un hombre que ellos lo van a considerar Mesías. Lo van a considerar como el hijo de David,
que el Mesías, pero en realidad un hombre inicuo, un hombre de pecados, un hombre en algún sentido como si fuera encarnado del diablo, un hombre totalmente apoderado por el diablo. Será llamado anticristo bíblicamente. Y podrá reconstruir el templo. En la primera mitad de los últimos 7 años tendrán paz. Reiniciará ofrecer ofrendas de paz, ofrendas expiatorias. Pero en la mitad de los últimos 7 años, un día, aquel hombre inicuo entrará al lugar santísimo de este templo, se va a sentar en el lugar de Dios, que apostatará. Va a iniciar una gran apostasía a nivel mundial. ¿Qué sucede? Los judíos, la Biblia hablan unas cifras. Ciertos números del judío se van a dar cuenta. Él si fuera realmente el Mesías, él si realmente si fuera el hijo de David, no haría estas cosas. Y se van a dar cuenta, no fue el Mesías. ¿De qué suceden? Ciertas cifras del pueblo judío que se representa la masa completa. Se van a dar cuenta, él no es el Mesías. El evangelio se regresará, ellos se despertarán, van a recibir la salvación. Después de estos, continúa grandes tribulaciones cuando se completan los últimos 7 años, viene el fin a esta tierra, bíblicamente. Pero antes de, alrededor del tiempo cuando se construya el tercer templo, ¿qué va a suceder? La Biblia nos habla de un gran acontecimiento, la segunda venida del Señor Jesucristo, como un ladrón de la noche, para arrebatar lo suyo propio en esta tierra. Va a suceder el arrebatamiento de las iglesias del Señor. El retorno del Espíritu Santo que cayó en la tierra en el día Pentecostés hace 2000 años. Se regresa al Padre. Ya entonces vamos a pensar. Nosotros, en 2 profecías sobre los últimos días del mundo, escritas en el libro del Daniel, escritas en el libro del Apocalipsis, podemos encontrar algunos puntos comunes. Una perfecta coincidencia. 1. Vendrá el Mesías para la redención eterna. 2. La caída de la nación Israel. 3. Las sagradas promesas, el Evangelio se entregará a los gentiles. 4. Después de muchos años, la nación Israel otra vez levantará su nación. Los israelitas se regresarán a sus antiguos territorios. 5. Cuando se complete la plenitud de los números de gentiles, por ahí, cuando está en el tiempo de cambio, ¿qué va a suceder? El arrebatamiento de la iglesia del Señor. Por ahí, ¿qué sucede? El sexto, inicia el tiempo de judíos. La restauración del país de Israel. Ser reconstruido el tercer templo. 7. La gran apostasía dirigida por el líder mundial del mundo considerados Mesías.
pero un hombre inicuo, un hombre del pecados. Octavos, 144,000 judíos. Estas cifras son cifras reales o simbólicas, nadie se puede definir. Pero de toda la manera podemos entender, se representa el 10%, se representa la masa completa. Todo Israel ser salvos. Después venir el fin del mundo. Según las enseñanzas de nuestro Señor Cristo sobre los últimos días, los tiempos, que los sazones, exactamente nadie, ningún ser humano puede saberlo. Si alguno diría, en tal fecha Cristo vendrá, en tal fecha va a suceder esto, es un falso profeta. Porque el mismo Señor Cristo dijo, nadie sabe, ni los ángeles, yo tampoco. Solo está bajo la autoridad del Padre Celestial. Solo Él sabe. Y por esta razón, los biblistas, los estudios de las Biblias, que estudian arduamente la Santa Biblia, pueden tener un poco de diferentes versiones, diferente forma de interpretar de los tiempos, aunque haya un poco de diferencia de la manera de interpretar de los tiempos. Pero una cosa está bien clara. Según San Mateo capítulo 24, versículo 14, voy a buscar, San Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ya nuestro Señor cuando habló sobre las señales los últimos días, en San Mateo capítulo 24, San Lucas capítulo 21, todos los acontecimientos no 100% conforme al paso del tiempo están mencionados, están un poco mezclados. Pero hay algunas palabras de clave que Cristo nos ayuda para ordenar sobre el orden, cómo va a suceder. Entonces aquí el Señor Cristo dijo, San Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ya entonces el evangelio originalmente fue dado a pueblo Israel, pero por la dureza del corazón, por no seguir la justicia de fe, sino por seguir detrás de la justicia de las obras de la ley, por la dureza del corazón, la nación Israel momentáneamente fue desgajada del buen olivos. Entonces la promesa, este privilegio, esta bendición se entregó a los pueblos gentiles. Pero ¿qué dice? Aquí nuestro Señor Cristo, San Mateo capítulo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Aquí todas las naciones, que incluyen no solamente las naciones que nosotros, según nuestra medida actual, consideramos como una nación, sino todas las tribus, todas las naciones. El evangelio va a ser predicado. Entonces se complete supuestamente plenitud de los gentiles. ¿Qué sucede? Se acaba el tiempo de gentiles, el evangelio se regresa al pueblo judío. Simultáneamente, ¿qué sucede? La restauración de la nación de Israel y también la construcción del tercer templo.
El tercer templo aún no está construido, aunque por pieza a pieza semifabricada están reservadas. Espera que aparezca un líder súper inteligente y poderoso que va a hacer un gran favor a la nación Israel. Tal vez un judío de sangre fina, mitad judío, medio judío, no importa, pero considerado descendiente judío, entonces judío. Va a lograr esta gran tarea en el lugar del templo de la roca, donde actualmente el tercer templo más importante, una mezquita del mundo islámico, está construido de la manera pacífica, lograr el permiso para reconstruir el tercer templo. Entonces, sin alguna duda, el pueblo judío a esa persona lo va a aceptar como el hijo de David, como Salomón, como David, el Mesías. De ahí supuestamente va a iniciar la profecía de las últimas semanas. Por eso nosotros podemos ver la coincidencia, muchas similitudes, las coincidencias entre dos profecías del libro de Daniel y el Apocalipsis. Completar plenitud de los gentiles, el arrebatamiento, la reconstrucción del tercer templo. Entre el tiempo del arrebatamiento, el tiempo de la reconstrucción del tercer templo, hay un poco de diferente punto de vista, diferentes criterios, antes o después. Y después, gran apostasía a nivel mundial. Luego, todo Israel ser salvos. Según la Biblia, 144,000. No sé, son cifras físicas simbólicas. Viene el fin. Nosotros no podemos saber, no podemos acertar exactamente los tiempos, sazones precisos. No nos están autorizados. Pero nuestro Señor Jesucristo, que dijo, San Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando vemos que la higuera crece, ramas tiernas, se brotan hojas. Según la estación del tiempo de Israel, se viene el verano. De la misma manera, no podemos acertar la fecha, la hora, el segundo, el minuto, la hora, la semana, el mes, el año. Pero podremos entender cuando se acerque a nosotros el tiempo del cumplimiento de grandes profecías. Los hijos de Dios, los hijos del día, los hijos de la luz, aunque exactamente no se pueden saber, pero sí pueden adivinar, pueden suponerse, pueden saber alrededor, cerca de los días que van a ser cumplidos. Al pensar en estos puntos, nos damos cuenta bíblicamente, nosotros no estamos en los días finales, sino cerca de los días finales. Estamos en un punto que inició, principio de dolores. ¿Por qué? La Biblia nos habla señales del principio de dolores. San Mateo capítulo 24, versículo 7 al 8.
San Mateo capítulo 24, versículo 7 al 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. En esos últimos años se incrementan tantos los terremotos. Terremotos, guerra contra una nación, otra nación, contra el mismo pueblo, un pueblo contra su propio pueblo a nivel internacional. Y también habrá pestes. A pesar que la ciencia de medicina, la tecnología, la ciencia se han avanzado en gran manera, un virus, no podemos prevalecer. Por ejemplo, el coronavirus. Por eso yo no soy dispensacionalista, el que quiere perturbar al público. Ya viene los días del Señor, mañana o el pasado mañana, ahí viene el Señor, ahí viene, la Biblia lo prohibió. No perturbar, no causar miedo al público, sino advertir para que el pueblo se preparen, valoren las almas, amen a nuestros seres queridos. Mientras tanto que podamos anunciar el amor del Señor Jesucristo, orar por ellos, velar por ellos, echar nuestras manos para poder compartir el mensaje de amor a ellos. Yo no soy el dispensacionalista. Habla de los tiempos precisos, motivar miedo al público. Estoy en contra, porque es la exhortación de la Biblia. Pero de todas las maneras podemos tomar estas señales como una referencia, estar sensible, estar en un modo de alerta. Cada día más y más se nos acercan los días del Señor, los últimos días del mundo. Sé que aún Dios nos permite más tiempos, no sé cuántos años, porque hay muchas naciones, muchas tribus, muchas gentes, bíblicamente gentiles, que se esperan estas noticias. Ya aquí San Mateo capítulo 24, versículo 7 y 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a buscar San Lucas capítulo 21. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Hermanos, fácilmente que no sean perturbados. Tampoco de esa manera traten de causar miedo a las personas que no conocen la Santa Biblia. Jesucristo nos enseñó estas señales, aunque nosotros no podemos saber cuándo será. Pero como los hijos del día, como los hijos de Dios, para poder saber, de la misma manera, cuando vemos que de la higuera crezca ramas tiernas, se brotan hojas, se acerca el verano. De la misma manera sentimos que nosotros estamos en la parte final, muy cerca de los últimos días, según la Biblia. Pero aún yo siento
Este coronavirus no es una enfermedad terminable, letal. Aún hay mucha gente que se espera en estas noticias. Aún hay mucha gente que cuando oyen el Santo Evangelio, aceptan, obedecen, reciben la salvación. Se van completando la plenitud de los gentiles, pero aún hay bastante número de personas que nos esperan, nos escuchan. Hermanos, como hoy el libro de Tesalonicenses nos advirtió fácilmente, no perturbéis. Tampoco entrar en pánico, ni siquiera tratar de causar miedo a otra persona con estas profecías, con algún pasaje bíblico, solo compartirle. Pero nuestro enfoque siempre debe ser el Santo Evangelio, la muerte de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. De esta manera nos ha traído la paz, la esperanza, el amor. Su Espíritu está con nosotros. Hermanos, en estos tiempos tan difíciles, oremos. Y por nuestra sociedad, por nuestra familia, por nuestras amistades. Oremos también para el gobierno, que Dios les dé la sabiduría, les dé el poder, una buena y exacta decisión para poder dirigir la nación, cada sociedad, con el bien, para que esta situación muy pronto se calme, que Dios nos permita una resolución. Creo que esto es el corazón correcto de nuestro Dios. La iglesia, los cristianos, dijo nuestro Señor Jesucristo, vosotros sois sal del mundo. Nuestra función, nosotros debemos dar mensaje del amor, mensaje de la paz, mensaje del perdón. Por más que también enseñamos estas advertencias para que el pueblo de Dios estén enterados y enteramente estén preparados. Oremos el uno por el otro, por nuestra sociedad, por nuestros gobernantes. Dios bendiga a México, todos los países de Latinoamérica. Dios bendiga a toda la América, todos los continentes, que muy pronto nos traiga la paz, nos permita una cura, un antídoto. Bueno, vamos a orar al Señor para terminar. Padre Dios, te agradecemos, oh Señor, cuán hermoso, cuán bueno escudriñar en tus santas Biblias. Conocer bien tus santas escrituras, no solo parcialmente de alguna parte, sino estudiar, meditar, inquirir el libro de Dios, vivir en la lectura de las santas Biblias, para poder encontrar los corazones del Padre Dios, tus pensamientos que son muchos, son benignos, son pacíficos para tus hijos, para los seres humanos. Padre, bendícenos, bendice a tus iglesias, no importa de cuáles denominaciones. Bendice a nuestros líderes. Padre, con tu misericordia y con tu amor, cúbrenos. Padre Dios, muy pronto permítenos un antídoto, una cura de este virus, que el nuevo virus del coronavirus, para que todas las personas puedan volver a la normalidad y no olvidarse de este tiempo difícil, ser una oportunidad para poder pensar sobre la vida y la muerte, sobre Dios. Que resulte para el bien, padres. Bendícenos, te agradecemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias por acompañarme, hermanos. Todo lo que hoy yo he compartido, nunca lo compartí con el propósito de causar algún miedo, sino como un conocimiento de la Santa Escritura, para no perturbarnos, sino tener paz y firmeza y compartir este maravilloso amor del Señor Cristo. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego.